Un abrazo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en Teología, John Echavarría, en compañía de mi esposa Victoria y nuestros hijos, Isaac, quien participará con comentarios y formulando algunas preguntas junto a la mamá, y Alejandro con sus 6 meses de nacido, con algunos barbuceos. Deseamos que el Dios de misericordia les siga bendiciendo de manera abundante. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar en la santa palabra de nuestro Dios por medio del estudio de la lección de escuela sabática, que tiene por título el libro de Hechos. Si este recurso audiovisual es una bendición para ti, te invito a compartirlo y así permitir que otros conozcan las buenas nuevas. Si deseas para cada semana este comentario de la escuela sabática, recuerda suscribirte y dar clic en la campanita. Para dar inicio a este estudio, les invito a que oremos. Padre, ayúdanos en esta oportunidad para entender tu palabra. Rogamos tu presencia y que tu Santo Espíritu nos acompañe e ilumine nuestra mente. La lección número 3 tiene por título La vida en la iglesia primitiva. Y vamos a trabajar o a estudiar básicamente 3 ideas principales. La primera, la iglesia, la comunión de los salvos. 2, la iglesia, el cuerpo lleno de vida que exalta la cruz. 3, la iglesia, un cuerpo de milagros, comunidad y problemas. Hermanos, el versículo para memorizar lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 46 al versículo 47. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mi amor, ¿me puedes explicar con qué propósito en la iglesia primitiva vendían sus posesiones? Mi amor, mira, el capítulo 2 de Hechos, el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Aquí es interesante que entendamos que cuando los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva, recibió el don del Espíritu Santo, lo que se dio en ellos fue simplemente un proceso de aprendizaje bajo la conducción de los apóstoles, cuya enseñanza estaba autorizada, era auténtica, por el mandato que Dios les dio a ellos. Jesús les dio de enseñar, de hacer discípulos, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Lo que hizo que los apóstoles pudieran crecer cada día en el aprendizaje, en la enseñanza del Evangelio que había que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Del mismo capítulo 2, el versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí surge la pregunta que hace mi esposa. Mi esposa pregunta que con qué propósito la iglesia primitiva vendían sus posesiones. Pues aquí está diciendo que los creyentes estaban constantemente juntos, que constantemente estaban yendo al templo a adorar, pero también se reunían en los hogares, donde partían el pan, donde sencillamente compartían sus bienes, donde compartían la comida diaria. Es decir, también participaban en la oración, comida
estudio de la palabra, pero también iban al templo, lo que indica que separaban el servicio del templo con la vida de preparación que estaban ejercitando constantemente en sus hogares. Esto lo que trajo fue la posibilidad para que la iglesia experimentara un sentido más profundo de unidad. La iglesia vivió una época como nunca antes de unidad, de confraternidad, de coinonía, lo que permitió que los hermanos, los líderes, cada uno de los miembros de la iglesia participaran de manera extraordinaria en una experiencia de generosidad cristiana. Y esto es hermoso cuando la iglesia se desprende de lo material para suplir la necesidad de los necesitados. Claro está, no era obligatorio, no era una experiencia obligatoria de tener que vender las propiedades para llevarla, como dice la escritura, a los apóstoles. No, era simplemente el fruto de la vivencia de un cristianismo vivo, eficaz, constante, de una relación con nuestro Dios. Esto fue lo que condujo a que la iglesia también se desprendiera de lo material. Claro está que también es bueno aclarar que los nuevos conversos, la iglesia primitiva, llegó a experimentar esto porque creyeron en algún momento que la venida de nuestro Señor Jesucristo sería pronto y que no había de qué preocuparse en la parte material. Entonces facilitó para que la iglesia se desprendiera de lo material. Otro elemento importante que debemos resaltar en esta oportunidad está en el capítulo 3, en el versículo 1, donde se nos dice que Juan y Pedro fueron al templo, que tiene por nombre La Hermosa, y que en la puerta de éste encontraron a un hombre cojo, a un hombre que tenía ciertas dificultades de movilidad. Este hombre les pide una ayuda económica, una limosna, pero Juan y Pedro, frente a este hombre, Pedro le va a decir: mira, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Lo que permitió que también Pedro le dijera luego: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te digo, levántate. Aquí es de vital importancia resaltar varios aspectos que se dan en ese pasaje del capítulo 3. Lo que muestra primero que los apóstoles, después de la ascensión de Cristo al cielo, los apóstoles continuaron yendo al templo, no solo para hacer nuevos conversos, no solo para instruir al pueblo, sino porque hacían parte del pueblo judío y como tal participaban del servicio religioso judío. Familia, tengo otra nueva pregunta. ¿Qué caracterizaban la predicación de los apóstoles y la iglesia primitiva? Lo principal era la predicación del amor de Cristo, nuestro Salvador. Muy bien, la pregunta que me hace mi esposa es excelente porque nos permite resaltar 5 elementos o 5 puntos principales que caracterizaban la predicación cristiana primitiva. Esto lo identificamos en algunos de los sermones predicados por los discípulos. Primero, anunciaban constantemente que Cristo vendrá otra vez. Ejemplo de esto lo encontramos en Hechos capítulo 3, versículo 20, que dice: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Si leemos los versículos que están en ese contexto, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda característica que permite identificar la predicación de los apóstoles, y se precisa arrepentimiento para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 3, versículo 19, habla del arrepentimiento en cuanto para obtener el perdón de los pecados. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Interesante. Vendrá otra vez y aquí nos hablan ya de arrepentimiento. También nos hablan
de que el Mesías debía sufrir. Es decir, los apóstoles toman las profecías del Antiguo Testamento, como Isaías 53, para resaltar que el Mesías debía morir en la cruz por amor a la humanidad antes de tomar posesión y de extender el reinado de David, como también se menciona en otros textos. Hechos capítulo 3, versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Es decir, que la muerte de Jesús había sido anunciada y simplemente se estaba cumpliendo, y que se había cumplido en Cristo días antes. Cuarto elemento, Dios lo resucitó. Hechos capítulo 3, versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí está enfatizando, Jesús fue resucitado por el mismo Dios. Dios fue el que venció la muerte. Dios fue el que no tuvo la tumba poder sobre él. Quinta característica en cuanto a la predicación de los apóstoles, y es: Jesús fue exaltado en el cielo. Hechos capítulo 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí está diciendo el apóstol que Pilato quiso dar libertad a Jesús, pero que ellos le crucificaron, y que a ese que ellos crucificaron y condenaron, Dios ha glorificado. Dios le ha dado exaltación en el cielo. Dios le da todo lo necesario para que Cristo sea anunciado a las naciones enteras. El pueblo judío tenía algunas sectas. Dentro de ellas estaban los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Lo que registra capítulo 3 de Hechos, el versículo 15, donde dice que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, pues esta predicación lo que trajo fue incomodidad para estos saduceos, porque no creían en ella. Pero Pedro y Juan estaban enseñando al pueblo que Jesús había resucitado. Es decir, estaban contradiciendo de manera directa la enseñanza que ellos daban a sus seguidores. Y es ahí donde van a enojarse y le van a pedir a los apóstoles que no prediquen, que no tienen el permiso para predicar del evangelio, que no tienen el permiso, la autoridad de ellos para predicar que ese Cristo ha resucitado de entre los muertos. Es por ello que el apóstol Pedro y Juan, cuando lo toman prisionero y lo llevan ante este organismo judío, de estos hombres que la gente consideraba sabios, capítulo 4 de Hechos, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan y Pedro reclaman a estos saduceos el derecho de testificar, el derecho de ser testigos legítimos, autorizados, porque han visto, porque han oído, porque han palpado, porque han tenido experiencia permanente, constante, íntima con Dios. Es por ello que le dicen: no vamos a obedecerle a ustedes antes de dejar de hablar, de anunciar lo que hemos visto y oído con nuestros ojos, con nuestros oídos. No obstante, hay que entender que Pedro y Juan estaban anunciando no solo que Dios había hecho el milagro con aquel hombre que estaba a la puerta del templo. Recuerde que cuando ellos predican del evangelio, los van a tomar prisioneros
porque han hecho este milagro con este hombre que está a la puerta del templo, lo llevan, los interrogan y luego le dicen, no, ustedes no pueden predicar de Jesús. Pero aquí es donde encontramos que los apóstoles, cuando leemos el registro bíblico, nos damos cuenta que los apóstoles Juan y Pedro le dijeron a los saduceos, Jesús fue el que hizo ese milagro, el Jesús que ustedes crucificaron, el Jesús que ustedes condenaron a la cruz, a la muerte. Pero aún agrega más, también resucitó, y también le agregan en el texto del capítulo 4, les dicen ahora, pues no hay salvación en otro, solamente hay salvación en Cristo Jesús. Más exactamente en el versículo 12 del capítulo 4, los apóstoles le dicen a los saduceos, si quieren obtener salvación, tienen que creer, tienen que aceptar que Jesús resucitó de entre los muertos, después de que lo habían condenado a la muerte. Hace un momento atrás decíamos que no era obligatorio compartir los bienes en la iglesia primitiva. No, mi hermano. Era simplemente el resultado de una vivencia espiritual, de una cercanía con Dios, lo que condujo a que los primeros cristianos se desprendieran de lo material y llevaran para suplir las necesidades de aquellos menos favorecidos económicamente. Y el capítulo 4 del libro de Hechos, el versículo 36, es hermoso porque mira, dice que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Interesante, porque los apóstoles aquí están registrando que este hombre llamado José, que era conocido como Bernabé, simplemente vendió una propiedad y puso el dinero a los pies de los apóstoles, es decir, dispongan de ello. Y si leemos otros pasajes también con ese tipo de experiencias, registran que eran gozoso. La iglesia gozaba de atender a los huérfanos, a las viudas. ¿Con qué lo hacían? Con este tipo de dineros. Papá, yo tengo una pregunta. ¿Podríamos excedernos con los límites de la gracia? Es aquí donde sale la experiencia en el capítulo 5 de Ananías y Zafira, donde este par de esposos lo que decidieron fue decirle a Pedro que iban a vender una propiedad y que iban a traer el dinero para hacer lo mismo que hicieron con el dinero de Bernabé o de José. Pero nos vamos a dar cuenta que el capítulo 5 del 1 al 11 registra que Ananías y Zafira, cuando vendieron la propiedad, no llevaron el dinero, sino que tomaron parte de ello. Y estos hombres, esta pareja, los dos van a terminar muertos y los van a sacar del lugar donde estaban reunidos con Pedro. Pedro, cuando les ve llegar, dice que ¿por qué tentáis al Espíritu? ¿Por qué dejaron que el demonio les tomara posesión de su corazón, dañando sus pensamientos? A Ananías y Zafira no se les dañó el corazón una vez tuvieron el dinero. No, Ananías y Zafira desde un principio tuvieron pensamientos egoístas con ese dinero. Cuando lo vendieron, simplemente llevaron a obra lo que en algún momento estaban codiciando con ese recurso. Mi hermano, es importante que tú y yo comprendamos que Dios nos pide hoy. Dios permite que esta historia sea escrita porque también quiere que tú y yo comprendamos que el dinero, el amor al dinero no nos va a llevar al cielo. El amor al dinero nos va a dejar en esta tierra y no nos va a permitir crecer espiritualmente y depender por fe a Cristo, a su amor y su gracia. Dios te invita y me invita para que dependamos de Él, no para que dependamos de las cosas de esta vida, de esta tierra. Y es ahí donde encontramos a un Ananías y Zafira codiciosos, ambiciosos por el dinero, y estaban engañando, queriendo engañar al mismo Espíritu Santo. La verdad es que Lucas no dice que la sombra de Pedro realmente tuviese poder curativo, sino que la gente así lo creía. No se registra que alguien haya sido curado por su sombra.
Hechos 5:34 dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Deudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y se redujeron a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Oh, qué argumentos los que este hombre Gamaliel lleva al concilio, donde están todos los ancianos de Israel. Qué interesante es cuando un hombre da un buen consejo. Papá, ¿me puedes explicar qué nos dice esta historia acerca de lo importante y útil que puede ser un buen consejo? Eli, mi hijo, Isaac pregunta, ¿qué nos dice esta historia acerca de lo importante y útil que pueden ser un buen consejo? Este hombre Gamaliel dio un buen consejo y como resultado, pues el pueblo dejó en libertad a estos apóstoles de nuestro Señor. Muy bien, estamos llegando ya al final de la lección número 3, tercer trimestre, año 2018, que tiene por título La vida en la iglesia primitiva, donde hemos estudiado básicamente 3 ideas principales. Primera, la iglesia, la comunión de los salvos. 2, la iglesia, un cuerpo lleno de vida que exalta la cruz. 3, la iglesia, un cuerpo de milagros, comunidad y problemas. Les invito para que oremos. Amado Dios, permite que la vida de la iglesia primitiva, también nosotros, los que vivimos en esta época, y que también podamos buscar cada momento para ser lleno del Espíritu Santo, para obrar en bien de la obra de evangelización, ayudando a los huérfanos, a las viudas y a los necesitados. Permite que cada uno de nosotros podamos ser conscientes que Cristo nos llama para ser fieles y seguir su ejemplo. Dios nos guarde en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.